Y es que para decirlo así de forma contundente, resolver el problema de la seguridad era la piedra angular para empezar a desarrollar a nuestro país, ¿no? O sea, nosotros no éramos viables como nación con un problema de seguridad como el que teníamos. 2015, como tú dices, ¿no? Tuvimos una tasa de homicidios de 3 dígitos y ese año en particular fuimos el país más peligroso del mundo. Siempre habíamos estado entre los primeros 3 países en las últimas 2 décadas, pero en el año 2015 fuimos así literalmente y con esa tasa de homicidio, fuimos el país más peligroso del mundo. Recién, un año después de eso, se da acá una masacre en San Juan Opico de 12 trabajadores que fueron mutilados. Y se hicieron videos y se subieron videos, inclusive se viralizaron. Entonces realmente estábamos en una situación prácticamente propia del oscurantismo. Nosotros como país, creo yo que le habíamos dado una nueva versión a lo que es la época medieval, con esos niveles de violencia, con esos niveles de salvajismo prácticamente en el que nos tenían metidos. Y como país también parecía que no había una salida de ese problema, ¿no? Prácticamente nos estaban tratando de convencer de que debíamos vivir con la violencia y quienes pudieran debían vivir de la delincuencia. Hasta el Estado se convirtió en un Estado delincuencial. Nosotros no, en los tiempos de tanto de Arena como el FMLN, no teníamos un Estado fallido, que se llama un Estado literalmente perfecto, ¿no? O sea, era un Estado perfecto para la corrupción, la impunidad. Y toda la institucionalidad fue montada y protegida en función de garantizar esa impunidad que al final, ¿no?, nos mantenía como uno de los países más peligrosos del mundo. Recién en 2019, cuando llega Nayib Bukele a la presidencia, producto de una rebelión electoral, es que los salvadoreños empezamos a ver que sí se podía resolver el problema de la delincuencia, pero tenían que conjuntarse una serie de factores, ¿no? Uno de ellos era el liderazgo adecuado. En este caso, está por Nayib Bukele. El otro era el pueblo adecuado también, porque tú no solo, cuando estamos hablando de una coyuntura de transformación en la cual eh, se van a resolver los grandes problemas históricos, no solo se trata de contar con el liderazgo adecuado, también el pueblo adecuado. Es decir, el liderazgo y el pueblo, los seguidores, establecen una especie de diálogo y compromiso social para ver lo que se considera como los problemas más urgentes. Y en este caso el problema más urgente era el de la delincuencia. Eso lo venían diciendo todas las encuestas durante los años de bipartidismo, y eso fue lo que estábamos viendo. Cuando se empieza a resolver ese problema a partir de ese modelo de plan control territorial y que utiliza como una de las herramientas que le da operatividad, que es el régimen de excepción, la cara del país empezó a cambiar. La situación o las condiciones de vida, lo que nosotros llamamos el mundo sociocultural de los salvadoreños, empezó a cambiar también. Y claro que este es un proceso largo, o sea, no se puede resolver el problema de la delincuencia de la noche a la mañana, pero lo que estamos viendo es que resuelto ese problema, tú ya te puedes encargar de tratar de resolver lo que en este caso serían los problemas importantes. Y en este caso, uno de los problemas importantes o el más importante de todos es el problema de la desigualdad social, el problema de la crisis económica
que fue una de las condiciones heredadas por el presidente. El cuestión o el problema de la seguridad ciudadana o seguridad pública, como le llaman algunos, ¿no? En el caso particular de El Salvador era un problema de seguridad nacional. Y la concepción que se tiene dentro del plan control territorial, ¿verdad? Es una visión también de seguridad nacional. ¿Qué significa esto? Que no solo se trata de resolver el problema de los grupos delincuenciales, ¿no? Lo que nosotros conocíamos o conocemos más bien, ¿no? Como las maras o pandillas, sino también que esa seguridad, una seguridad en el territorio y desde el territorio, ¿verdad? Tiene sus peligros o tiene sus amenazas también en otro flagelo social, que es el flagelo del narcotráfico. Y entonces vemos cómo en esa visión de seguridad nacional, el control territorial no solo se refiere a quitarle a las pandillas todo el territorio, pues, que prácticamente habían expropiado, o que los partidos políticos, Arena y el FMLN, habían descentralizado el control de territorio, poniéndolo en manos de los líderes de las pandillas, porque eso fue lo que en realidad sucedió, ¿no? Hay un proceso de descentralización de parte del Estado, en el cual estos partidos, Arena y FMLN, le dan así la potestad o la facultad de controlar el territorio a los grupos delincuenciales, a las pandillas, a las maras. ¿Ya? Entonces, incluso en datos de la época de estos dos partidos, se sabía que estos grupos controlaban eh, alrededor del 75 al 80% del territorio nacional. Y es que el activo digital forma parte del futuro de los activos. O sea, eso lo tengo claro. Eh, Sabemos que el mundo se está moviendo, al menos en la parte de las relaciones comerciales y financieras, a la digitalización, y que hay que saber apostarle a eso, ¿no? Porque las medidas de cambio y de intercambio en los procesos comerciales se van modificando, ¿no? Entonces, en ese proceso de evolución, obviamente la moneda digital o las criptomonedas, eh, simbólicamente llamadas, ¿no? O como generalización llamadas el Bitcoin, ¿verdad? Forma parte no de una apuesta arbitraria, sino que forma parte de leer el futuro a partir de las acciones y decisiones que tomamos en el presente. Porque al final de eso se trata, cuando estamos hablando de eh, la inteligencia política, que es una de las tantas formas de inteligencia, estamos hablando de la capacidad de tomar las decisiones del presente o en el presente, pero no viéndolo, sino que viendo al futuro. Entonces, se está tomando una decisión acá, la decisión del Bitcoin fue una decisión tomada en el presente, pero que tenía los ojos puestos en el futuro. Así es la cosa. Eso es parte de la inteligencia política, ¿verdad? Que es una de las ramas de la inteligencia que incluso no fue propuesta por el autor de las inteligencias múltiples, pero la inteligencia política, para mí como sociólogo, es fundamental, ¿verdad? O sea, tú tomas decisiones hoy, pero no viendo el hoy, sino que viendo el futuro. Y eso es lo que estamos apreciando en este momento. Esa serie de decisiones que se están tomando en materia de Bitcoin, en materia de recuperación económica, en materia de decisiones políticas, en materia de recuperación del centro histórico como una recuperación del futuro, en el sentido de recuperación del patrimonio cultural construido y por construir. Ese es el proceso que estamos viviendo